Dios te bendiga. Quiero preguntarte en esta hora, ¿qué estamos viviendo? ¿Tradición o realidad bíblica? Dios te bendiga. Soy tu hermano Misael RD y te doy la bienvenida a este espacio de estudio bíblico. Vamos a hablar en estos momentos de qué nosotros estamos viviendo hoy en día. ¿Realidad bíblica o tradición? ¿Qué será lo que estamos viviendo? ¿Tradición o realidad bíblica? Vamos a descubrir por la palabra qué estamos viviendo, porque lamentablemente, amados, vemos que hay cosas que están bastante claras en la Biblia, pero muchas veces nosotros olvidamos lo que es la gramática, olvidamos de lo que es la ley de los signos, que la Biblia de hecho tiene punto y coma, aparecen textos bíblicos que la Biblia habla con tanta claridad, pero ¿qué sucede, amado? De esa palabra que la Biblia habla, aunque mucha gente no quieran entenderlo, son realidades bíblicas. Por ejemplo, vemos que hay una gran división dentro del pueblo de Dios por el asunto del pastorado en la mujer. Cuando vemos que la Biblia habla en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, ahí hay una gran realidad bíblica que dice el apóstol Pablo en Éfeso, le dice él a Timoteo, porque no le permito a la mujer el ejercer dominio sobre el hombre. Pero cuando aplicamos lo que es la gramática en este pasaje bíblico, nos damos cuenta que aquí la Biblia no está hablando en plural, sino está hablando en singular para dar una gran enseñanza. Porque cuando la Biblia habla en plural, se está refiriendo a varias, estaría Pablo generalizando. Pero cuando habla en singular, se está refiriendo a una mujer en específica que había en Éfeso, una situación, ya que había una diosa llamada Artemisa en aquel lugar. Entonces parece ser que las mujeres querían usurpar el rol del hombre, el pastorado. Por eso usted ve que el apóstol Pablo dice que no le permitía a la mujer ejercer dominio sobre el hombre. Pero esto, de este pasaje bíblico, se ha hecho una tradición de enseñar que la mujer no puede pastorear. Pero cuando usted lee en Apocalipsis capítulo 12, se da cuenta que cuando Dios se refiere al pastor, le dice el ángel de la iglesia. Pero cuando usted analiza la característica de un ángel, el ángel es un ser asexual que no tiene reproducción. Es decir, los ángeles jamás se reproducen. Entonces, de este texto bíblico, lamentablemente, se ha hecho una gran división dentro del pueblo, porque un grupo jala para un lado, otro grupo para otro lado, y las almas entonces se están perdiendo. ¿Por qué? Porque dejamos de hablar la realidad, lo que tenemos que hacer para enfocarnos en cosas que no nos competen. Porque si una mujer o no pueda predicarlo, pueda ser pastora, y eso son algo que le compete a Dios, no a mí. Y te cuento, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, oye bien, que al tercer día resucitó, la primera que fueron a llevar la noticia de la resurrección de Jesús fueron mujeres. Además, la Biblia habla con claridad y la gente lamentablemente no quiere entender. Otro caso es el caso del matrimonio. ¿Tú sabes cuántas personas han entendido mal el matrimonio? El caso del matrimonio, cuando Jesús está hablando con los fariseos, con sus discípulos, que le hacen una pregunta, los fariseos le preguntan a Jesús en Mateo capítulo 19, a la altura ya del verso 1, ellos le preguntan a Jesús que si era lícito repudiar a la mujer por cualquier causa, porque ellos estaban impuestos a repudiarla por cualquier situación. Entonces Jesús ahí le aplica lo que es la escritura y le dice con claridad que si ellos no han leído que el que lo creó, en el principio lo creó varón y hembra, y le dijo, por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, pero hay algo abierto ahí. Cuando la Biblia dice lo que Dios juntó, que no lo separa el hombre, ese espacio abierto te está dando a entender, amado, cuando tú lees la Biblia con lógica, con entendimiento de Dios, es que hay personas que lamentablemente Dios no lo ha juntado. Entonces,
Por eso dice la Escritura, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Ahora bien, cuando Jesús le responde la pregunta a ellos, ahí en Mateo capítulo 19, le dice con claridad que el hombre que repudiara a su mujer, salvo por fornicación, y se casara con otra, cometía adulterio. Pero el que se casaba con la repudiada, también cometía adulterio. Es decir, amado, que la Biblia te estaba hablando con claridad ahí, que cuando tú eres una persona que te casa con una mujer o viceversa y hay una infidelidad de por medio, usted perdona a esa persona, Dios lo aplaude. Pero si usted no quiere seguir, pues usted lamentablemente tiene que separarse si es su decisión y se puede volver a casar. Ahora, la tradición ha enseñado que no se puede volver a casar. Pero yo pregunto ahora, cuando usted va allí al juez civil a casarse, el juez civil a usted le pregunta que si usted promete amar a esa persona en la salud, en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez, hasta que la muerte lo separe, y usted dice sí. Y cuando usted dice sí, entonces usted está ahí haciendo un pacto de fidelidad. Ahora bien, cuando usted le es infiel a esa persona, usted quebrantó el pacto. Lo mismo que pasó con el pueblo de Israel, que Dios tuvo que decir en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, verso 31, dice el Señor, porque vienen días cuando estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, aunque fui yo un marido para ellos, y ellos invalidaron mi pacto. Y luego ese pacto se concreta cuando Jesús está en la mesa sentado con los discípulos, que Jesús dice, este es el nuevo pacto. El vino representa mi sangre y el pan representa mi cuerpo. Pero lamentablemente la gente se preocupa más por las tradiciones, por enseñar cosas que nunca el Señor mandó enseñar, que por las almas. Otro texto que han sacado de contexto, otro pasaje bíblico, por ejemplo, cuando usted lee el libro de Marcos en el capítulo 9, verso 43 en adelante, dice la Escritura que Jesús dice que si tu ojo te da ocasión de caer, échalo de ti, porque mejor entrar en el cielo faltándote un ojo que irte al infierno con todo tu cuerpo. Y si tu mano te da ocasión de caer, que te la corte. Ahora, no está hablando de forma literal, pero yo he escuchado personas que han hablado literalmente de este tema. Y Jesús nunca te va a mandar a ti, amado, a cortarte un brazo, a sacarte un ojo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y ese templo que es el templo del Espíritu Santo, tú tienes que cuidarlo, tienes que protegerlo, ¿me entiendes? Entonces, ahí lo que Jesús está tratando es un tema, sabiendo de que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Entonces, por ende, lo que te está diciendo la Escritura es que si yo, como tu hermano, voy a hacer que tú te vayas al infierno, entonces es mejor que tú te vayas al cielo tú solo y no conmigo al infierno. Yo entiendo que ha quedado claro, ¿me entiendes? Y esto es algo tremendo, que la gente se ha preocupado más por enseñar. Mira, yo quiero leerte un pasaje bíblico que aparece aquí en Mateo capítulo 15. Jesús le habla aquí a un grupo de personas que estaban enseñando algo que no era lo correcto. Mira, en el versículo 7, a partir de ahí, oye que le dice Jesús: hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Es decir, que hay personas que hasta el día de hoy están enseñando como doctrina mandamiento de hombre. ¿Y qué es un mandamiento de hombre? Algo que el Señor nunca mandó enseñar, algo que enseñan y no te lo pueden comprobar con la Biblia. Esto es mandamiento de hombre. Y el Señor le habló con claridad. Mira el verso 7 nuevamente. Hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mire, esto es una gran enseñanza para aquella gente que dice,
A mí me gustan los mensajes cristocéntricos, pero mira, el mismo Jesús aquí, como a usted le gustan los mensajes cristocéntricos, Jesús le dijo hipócrita, ¿entiende? Ahora, cuando yo vengo y predico una palabra fuerte que el Señor me da, muchas veces dice la persona, no, a mí me gustan los mensajes cristocéntricos, como que la gente está queriendo siempre escuchar lo que ellos quieren, que le hable la palabra bonita. Pero te cuento, en la Biblia hay palabras que usted no quiere escuchar, pero también hay palabras bonitas. Ahora bien, todo lo que está aquí en la Biblia hay que predicarlo, porque no se puede sacar de contexto algo que nunca el Señor mandó a enseñar. Es decir, lo que Jesús dijo que enseñe está aquí. Mira, por ejemplo, voy a irme a Mateo nuevamente para que usted vea. Mateo, en el capítulo 28, mira que dice, verso 19 en adelante, dice aquí, después que Jesús resucita, oye que dice Jesús, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero mira el verso 20 que dice, enseñándole que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero note el primer párrafo, enseñándole que guarden todas las cosas que yo he mandado. Es decir, lo que Jesús mandó a enseñar, eso es lo que hay que enseñar. Yo nunca puedo enseñar lo que el Señor no mandó a enseñar. Cuando usted busca en mi plataforma, Misael RD Estudio Bíblico, que te invito en esta hora, en estos momentos, a que te suscribas a este canal, porque sé que es un canal de bendiciones, porque me he dedicado a escudriñar la Sagrada Escritura, porque nunca quiero enseñar nada que no esté escrito en la Biblia. Todo lo que usted ve que sale de mi boca está escrito en la sagrada palabra de Dios. Así que yo te invito a que cada vez que usted vea uno de mis videos, usted vaya a la Biblia y usted mismo se dará cuenta si yo estoy hablando por hablar. Ahora, te doy otro, te digo algo más con relación al tema del matrimonio para que no te quedes nunca en una laguna. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo habla en 1 Corintios capítulo 7, que dice Pablo ahí, que la mujer está ligada por su marido, por la ley, perdón, mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, entonces ella es libre de volverse a casar. Por tanto, por mucha gente ha enseñado que mientras la persona está viva, usted no se puede volver a casar con otra, aunque haya infidelidad. Pero oye bien, Pablo nunca va a contradecir a Jesús. Y Jesús, que es maestro de los maestros, dijo, salvo por fornicación, podrá el hombre repudiar a su mujer. ¿Entiendes? Dice con la Biblia con claridad. Entonces, amado, cuando Pablo habla aquí en este contexto, Pablo está dejando de un lado, o sea, Pablo lo que está haciendo es enseñando que si no hay infidelidad, usted no puede divorciarse y volverse a casar, porque él sabe lo que Jesús enseñó. Pablo no es un tonto. Entonces, amado, quiero pedirte en esta hora que te suscribas a este canal de bendiciones, que comparta, que dé like, para que YouTube pueda avisarte cada vez que subamos uno de nuestros contenidos. Así que Dios te bendiga en esta hora.